con el auspicio del Grupo Di Gamma. Efectivamente, el tema social no es una variable menor de ninguna manera. Yo considero que lo que hay que tener, o lo que va a estar en el radar, son las promesas que se vayan a dar en los siguientes meses o en la medida que ya empiece a calentar la carrera electoral municipal y regional. Y lo que para nosotros está sucediendo es básicamente una retórica que en campaña probablemente era algo más agresiva en torno a promesas, hoy se está trasladando a expectativas no cumplidas. Entonces, creo que el mensaje debería ser para los futuros candidatos políticos, es tratar de llevar mensajes de comunión, de repente, de tratar de no soliviantar las expectativas que luego, una vez estando en el poder, les va a ser muy difícil llevarlas a buen puerto. Y lo que estamos viendo en este momento. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que las elecciones presidenciales y el ruido social que estamos experimentando en este segundo semestre y primer semestre de nuevas autoridades de nueva autoridad presidencial sirva para que los futuros candidatos tomen en cuenta lo importante que es trasladar expectativas hacia la población electoral que efectivamente puedan ellos materializar. Importante también tomar en cuenta que la ejecución de presupuestos también debería ser una piedra en hueco, que debería ser una variable que tiene que atender el gobierno central en comunión con los gobiernos regionales a fin de que se pueda trasladar los beneficios de las actividades extractivas en beneficio de la población, y lo que lamentablemente con los bajos niveles de ejecución regional que estamos observando, pues genera un caldo de cultivo que actualmente estamos viendo las consecuencias de esos pactos o de esa ejecución que no nos ha llevado a nada bueno, ¿no? Es una de las variables que hemos estado nosotros observando, no te diría exactamente ahorita, sino en los últimos 3 meses. Y un punto interesante en lo cual podemos ver este nerviosismo que hay en el sector es en los dividendos. Y ahorita vamos a comprender cuál es el punto con los dividendos. Normalmente, por ejemplo, ponemos en el año 2020, un año de pandemia, las compañías mineras listadas en la Bolsa de Lima repartieron a sus accionistas más o menos como unos 4.000 millones de soles en dividendos. Este año, un año post pandemia o casi post pandemia, recuperación importante de la economía global, la cantidad de dividendos que se ha repartido se ha triplicado versus lo que encontramos en el 2020. Y esto también, ¿cómo se entiende? Se entiende como la cantidad de flujo que no se ha invertido en el país, que tranquilamente se pudo haber quedado para incrementar las operaciones de las compañías mineras, considerando el panorama positivo que encontramos en el sector, ¿no? Entonces, yo pensaría que viene mucho de la mano con esa incertidumbre con respecto al sector, a la política tributaria que va a regir probablemente en el largo plazo. Punto importante también es que ya se está hablando de que quizás eh, la aprobación de facultades tributarias no sea parte del paquete de aprobaciones que estaría dando el Congreso hacia el Ejecutivo, ¿no? Pero toda esta corriente de incertidumbre sí ha generado una acción por parte de las compañías mineras. Nosotros estamos esperando que ya sea que haya un impacto en materia tributaria o no, hacia el próximo año, las compañías mineras, el inversionista básicamente se esté enfocando en el desarrollo de proyectos de menor escala, expansiones mínimas, y que la disciplina financiera sea materia preponderante hacia el año 2022, incluso teniendo los precios favorables, porque la certidumbre, la certeza de cómo se va a manejar el sector todavía creo que es algo que se tiene que seguir trabajando en el país. De los 17 proyectos que ahorita tenemos mapeados y que el Ministerio de Energía y Minas ha dado a conocer, desafortunadamente, tan solo 4 tienen fecha conocida de despliegue o de inversión. Es una situación significativamente distinta a la que habíamos visto quizás
los 12 a 18 meses previos. Dentro de las iniciativas que ya tenemos, como conocías, de inversión están Los Chancas, que es un proyecto de Southern Copper, que tiene una inversión más o menos de unos 2.200 millones de dólares, de Safranal, 1.200 millones de dólares. También contamos con la inversión que se está haciendo en Molle Verde y la fase 1 de Chalcobamba como proyecto de Las Bambas, ¿no? Este último, de acuerdo a los últimos incidentes que hemos todos presenciado, quizás sea uno de los proyectos que entren o salgan de esta mini cartera de 4 proyectos a ser desarrollados en el muy corto plazo. Lamentablemente encontramos que muchos proyectos que se tenían planeado iniciar en los próximos 5 años están en fase de revisión o reprogramación indefinida. Eso también es un costo que se está asumiendo por la incertidumbre que estamos viendo actualmente. Incluso el mismo Chancas, que se tenía pensado ya iniciar fase de construcción al fin del 2021, inicio del 2022, se está reprogramando para el año 2023. Y lo mismo con el Safranal, que tenía fecha de inicio para el próximo año de construcción y ahora se está pasando para el año subsiguiente, ¿no? Entonces, diría que lamentablemente estamos viendo un escenario donde mucha actividad se está reprogramando o está en fase indefinida por la falta de certidumbre y de mensajes claros que se está dando al sector en torno a la certidumbre de cuánto se puede confiar, ¿no? Nosotros estamos considerando que el precio del cobre todavía debería tener, el cobre y la gran mayoría de metales deberían mantener una tendencia positiva hacia el próximo año y así nosotros lo estamos interiorizando en nuestros modelos financieros. Es importante tomar en cuenta que el año 2021 hemos visto un crecimiento importante en la cotización del cobre, tomando en cuenta que es uno de los metales que ha tenido un exceso de oferta significativo. De hecho, iniciamos el año con un exceso de oferta en torno más o menos el 5-6%. Y si a eso le sumamos la reapertura de la economía mundial y los crecimientos más agresivos, más optimistas que hemos encontrado en las economías desarrolladas, pues ha generado este incremento importante que hemos visto en el presente año. Hacia el siguiente, y ya diría quizás hacia un mediano plazo, existen factores que permiten pensar que el precio del cobre debería mantenerse en torno a los 9.300, 9.500 dólares por tonelada, que si eso lo trasladamos a libras debería estar por encima de los 4.20 dólares, $4.40, ¿no? En ese intervalo. ¿Qué es lo que nos hace pensar y qué nos hace estar positivos en el mediano plazo? Pues todavía hay y persisten estas iniciativas del bloque de países desarrollados, los cuales tienen como objetivo iniciar proyectos de infraestructura que son altamente intensivos en cobre y también toda esta ola de inversiones ecoambientales sostenibles con el planeta, ¿no? Entonces, esos son factores que deberían dar un soporte para que por lo menos encontremos un precio del cobre entre $4.20 y $4.40. Un punto que es bastante interesante considerar sobre esta materia es que en particular la minería peruana ha tenido unos últimos 2-3 años de fase de disciplina financiera, lo cual ha permitido tener una estructura de costos bastante eficientes. En general vemos compañías que listan en la bolsa de Lima que tienen precios en torno a $1.20 de costos. Entonces, a las compañías peruanas les cuesta una cantidad chiquita en comparación a lo que encontramos a los precios que ellos están recibiendo, ¿no? Entonces, sí esperamos de que el próximo año sea un año positivo para las industrias mineras, para la industria minera, las compañías que están interactuando en este mercado, en línea con lo que se espera también para la industria minera a nivel mundial, ¿no? Es cierto, estamos encontrando que el clima es en general favorable para toda la industria minera a nivel mundial.
hay que tomar en consideración que justo nos encontramos en una fase de incremento de tasa de interés, retiro de estímulo monetario a nivel mundial. Entonces, y esto viene básicamente a la mano de estos fenómenos inflacionarios que estamos viendo en la región, como también en los bloques desarrollados, ¿no? Entonces, una de las alternativas para poder combatir la inflación es el incremento de tasa, ¿no? Entonces, sí, yo pensaría de que el próximo año debería ser un año, un periodo en el que las compañías que decidan tomar financiamiento deberían tener un panorama relativamente estable para ellos, considerando las condiciones financieras en general. ¿A qué me refiero? Si es que yo veo ahorita la curva de tasa de interés para compañías mineras, encontramos que en comparación o en relativo a otros sectores han tenido el menor incremento o la mayor exigencia de tasa de interés que, por ejemplo, sectores como servicios básicos o como, por ejemplo, consumo masivo. Y esto que se debe básicamente al entorno positivo en el que se está manejando el sector, ¿no? Básicamente por los precios favorables. Evidentemente, a la hora de tomar financiamiento también pesa la escala de la compañía, ¿no? La percepción de riesgo individual que tenga la compañía que decida solicitar el préstamo. No es lo mismo una compañía de gran escala, la cual tiene el panorama de precios positivo a su lado, que una compañía que tiene una escala algo más reducida y solo tiene a su favor el entorno de precios, ¿no? Pero en general diría que el sector dentro de un todo debería registrar unas condiciones financieras algo más benignas, favorables, de lo que se podría encontrar en otros sectores productivos, tanto en el Perú como de la gran actividad en otros países. No hay que considerar que la explotación de mineras junior viene en buena cuenta también de inversión extranjera, que lo podría hacer acá en el Perú como también en otros países. A ver, el 2022 se presenta como un año bastante retador en el Perú, como en toda la región. Creo que sería importante que pongamos en contexto cuál es la situación del sector de minería en la región durante el 2021 para que podamos entender el año 2022. Es importante considerar que el presente año ha tenido una injerencia, el factor político, de manera sustancial en cualquier economía en la cual tú te estés manejando, en lo que corresponde a un sector minería que tiene una participación importante en el PBI del país. Tanto en el Perú, que hemos tenido un cambio de presidente, quizás los mensajes no han sido los más amigables hacia el sector, los mensajes más conciliadores, y eso ha tenido un impacto importante en la confianza de los inversionistas. Tal vez dando un par de ejemplos se puede entender un poco mejor. Lo que ha pasado semanas antes con Antamina, lo que acaba de pasar hace poco también con las Bambas, evidentemente no es una situación que permita el crecimiento y la confianza de los inversionistas en la industria. Hacia el próximo año, el factor político no va a estar ajeno. Si consideramos que tenemos elecciones regionales hacia el último trimestre y de las cuales depende de manera sustancial las relaciones de las compañías con las autoridades locales, que ya hemos visto y la historia nos ayuda a entender que son vitales a la hora de entender las relaciones a largo plazo entre Estado y sector privado. Nuestros vecinos no es que estén gozando de una situación sustancialmente mejor. En Chile ellos tienen dos factores que son muy importantes. En primer lugar, la Asamblea Constituyente, que se ha iniciado desde abril de este año, y de hecho es importante considerar de que este proceso constitucional termina incluso, si sumamos también hasta que se aprueba la nueva Carta Magna, deberíamos estar hablando de más o menos hasta entrado el segundo semestre del próximo año. Recordar que un cambio de constitución cambia o modifica sustancialmente las reglas del juego que se tenían a la hora
que consideramos las inversiones que se habían hecho previamente. El segundo factor, que no es menor, son las elecciones que tenemos ahorita nomás, en unos cuantos días, donde tenemos una contienda entre derecha e izquierda. La derecha representada por José Antonio Caz tiene propuestas diametralmente distintas a las que encontramos con Gabriel Boric. La derecha está proponiendo básicamente dos cosas. Propone que la Compañía Nacional de Cobre, Codelco, emita acciones para todos los chilenos, lo cual es una acción básicamente de derecha, ¿no? De confianza en el mercado, del sector privado. Asimismo, lo que se está planteando también es incrementos en los impuestos a las exportaciones de cobre, pero que tenga alguna relación con metales raros, ¿no? Lo cual es una medida que sí esperaríamos de un candidato de derecha. Diametralmente opuesto encontramos la propuesta de Gabriel Boric, el cual plantea que se cree una compañía nacional de litio, más o menos lo que está haciendo ahorita Codelco con el cobre, pero bueno, el litio tiene mucha perspectiva a largo plazo. Y aparte también imponer impuestos medioambientales, básicamente al uso del diésel y también emisiones de CO2. Evidentemente el panorama es bastante incierto en Chile, lo cual ha limitado o genera una incertidumbre bastante importante para las nuevas inversiones a largo plazo. Salimos un poco de la región de Sudamérica y nos vamos hacia otra potencia minera que es México. La situación no luce sustancialmente mejor. El 2021 también hubieron declaraciones por lo menos altisonantes de parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o conocido también como AMLO, dando a entender que, bueno, más que dando a entender, diciendo que iba a limitar de manera significativa las nuevas exploraciones mineras en México, y haciendo hincapié que no haría ninguna concesión adicional en lo que corresponde a la exploración y explotación de litio, lo cual genera sustanciales dudas si tomamos en cuenta lo siguiente. Litio evidentemente tiene una proyección a largo plazo bastante atractiva porque se lo considera uno de los metales más ecoamigables para el desarrollo de la infraestructura a futuro. Pero si eso están haciendo ahorita con el litio, ¿quién te dice que no va a pasar lo mismo o algo similar con el cobre? Considerando que también es un metal que tiene mucha influencia en iniciativas ecoambientales en lo que corresponde a infraestructura.